El primer día en un nuevo instituto es como entrar en una función de teatro cuando la obra ya va por la mitad. Todos conocen sus papeles, sus diálogos, sus alianzas secretas. Yo, Elena, era solo una espectadora con una mochila nueva y la esperanza de pasar desapercibida. La casa que alquilamos era antigua, heredada de una tía abuela lejana que nadie en mi familia recordaba bien. Mientras desempacaba, encontré una caja de cartón olvidada en el fondo del armario de mi habitación. Dentro, envuelto en una cinta descolorida, había un diario. En la portada, escrito con una caligrafía adolescente y nerviosa, decía: Sofía, nunca olvides. La curiosidad pudo más que el respeto. Esa noche abrí el diario. Sofía no era solo la chica que vivió aquí antes. Era la cronista de todos los secretos del Instituto Pinewood. Leyendo sus páginas, de repente conocía a todos. Sabía que la presidenta del Conce Estudiantil, la perfecta Valeria, había plagiado su ensayo de admisión a la universidad. Sabía que el capitán del equipo de fútbol, Andrés, tenía un problema de juego que estaba arruinando a su familia. Y sabía que el chico de mirada intensa, que siempre estaba solo en la biblioteca, Leo, no era el asesino en potencia que todos susurraban que era, sino un testigo clave de un accidente que la escuela había encubierto. El diario era un mapa de la verdad oculta del instituto, y de repente yo tenía ese mapa. Al principio fue un poder embriagador. En el pasillo miraba a Valeria y sabía que su corona era de cartón. Observaba a Andrés y veía el pánico detrás de su sonrisa de galán. Pero con el conocimiento llegó el peso. ¿Qué hacía con esos secretos? Sofía había escrito en la última entrada, unas semanas antes de que su familia se mudara abruptamente. Ellos saben que lo sé. Tengo miedo. Alguien ha estado en mi habitación. Empecé a notar miradas, no las miradas curiosas dirigidas a la chica nueva, sino miradas largas, calculadoras. Valeria me sonreía con una dulzura que no llegaba a sus ojos. Andrés, un día, se acercó a mi taquilla y con una voz peligrosamente baja me dijo: «Las cosas aquí tienen una forma de salir a la luz. A veces es mejor no revolver el pasado». El miedo que Sofía había sentido empezó a filtrarse en mi propia vida. Empecé a cerrar con llave mi habitación por las noches. Fue Leo quien se me acercó primero. El paria, el chico del que todos se alejaban. «Esa mochila», dijo señalando la mía, una mochila vintage de lona que había encontrado en el ático, era de Sofía. Mi corazón se detuvo. Él fue el único que no me preguntó si había encontrado un diario. Me lo dijo. Tenían miedo de ella, y si tienes lo que ella tenía, tú también estás en peligro. Leo se convirtió en mi único aliado. Me contó la verdad sobre el accidente que había visto. Un desafío estúpido que salió mal, que terminó con un alumno en el hospital, y que la escuela, para proteger su reputación, había barrido bajo la alfombra señalando a Leo como chivo expiatorio por ser el único testigo que se negó a cambiar su declaración. Juntos, empezamos a investigar, no para exponer los secretos, sino para entender por qué Sofía había tenido que huir. Descubrimos que no era solo uno, sino un grupo. Los populares no eran solo un círculo social, eran una red que protegía sus secretos a cualquier costo. Valeria, Andrés y otros dos habían estado involucrados en el accidente, y Sofía lo había descubierto todo y lo había anotado en su diario. El día que se mudó no fue una decisión familiar, fue una advertencia. La confrontación final no fue en un pasillo lleno de gente, fue en el mismo lugar del accidente, el gimnasio viejo, cerrado desde aquel suceso. Nos habían citado allí con una nota anónima que decía: «Trae el diario». Ellos estaban esperando. Valeria, con su máscara de perfección agrietada por el pánico. Andrés, con los puños apretados, nos rodearon exigiendo el diario. «Es nuestra palabra contra la de dos marginados», escupió Valeria. Pero yo no era la misma chica asustada del primer día. Había leído el miedo de Sofía, había sentido el peso de sus secretos y había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. «No», dije, con una voz que no temblaba. Saqué mi teléfono. No es su palabra contra la nuestra, es su palabra contra las propias páginas de Sofía, que he digitalizado
y que están programadas para enviarse a la dirección de correo del director y a la de los padres de la víctima del accidente si no vuelvo a casa en 1 hora. El silencio fue absoluto. El poder cambió de manos en ese instante. No queríamos destruirlos. Solo queríamos que nos dejaran en paz, que limpiaran el nombre de Leo, que admitieran su culpa ante la víctima en privado. Fue un frágil, tenso acuerdo. Ellos se fueron, derrotados. Leo y yo nos quedamos solos en el gimnasio vacío. «Nunca debiste involucrarte», murmuró, pero su mano encontró la mía. «Sofía estaría orgullosa», le dije. Alguien finalmente escuchó su verdad. No hubo un final feliz con flores y aplausos. Las cicatrices en Pinewood eran demasiado profundas. Pero Leo fue readmitido en el equipo de debate. Su nombre fue limpiado discretamente. Valeria y los otros nos evitaban como a la peste. El diario de Sofía lo enterré en el jardín, dejando que sus secretos descansaran con ella. Había servido a su propósito. Me había mostrado los monstruos que se esconden tras las sonrisas, pero también me había llevado hasta la única persona que era tan real como los peligros que habíamos enfrentado juntos. A veces, la verdad no necesita gritarse. Solo necesita encontrar a alguien lo suficientemente valiente para escucharla. Si crees que los secretos más oscuros a menudo se esconden a plena vista, esta historia es solo el principio. Suscríbete para adentrarnos juntos en más misterios, dramas y las verdades que cambian vidas. La próxima historia que descubramos podría ser la que estás viviendo ahora.